En esta poderosa tarde, amados hermanos, hemos leído lo que es un versículo, un pasaje de la Biblia, de que yo sé que nosotros como iglesia quizás conocemos muy bien esta historia, lo que es cuando David mató a Goliat. Porque en esta ocasión, amados hermanos, lo que es el pueblo de Israel se encontraba en una batalla contra los filisteos. No era la primera vez que Israel estaba en batalla contra aquel pueblo filisteo. Los filisteos, amados hermanos, era un enemigo constante que el pueblo de Israel tenía, y cada cierto tiempo o cierto momento siempre estaban lo que era en guerra continua. Lo que es cuando aquel pueblo pidió a Samuel para que les pusiese un rey sobre Israel. Dice la palabra que nuestro Dios puso lo que era a Saúl, uno de lo que era un hombre, amados hermanos, que dice la Biblia que de hombros arriba pasaba a todo lo de Israel. Pero sabe que había un problemita en Saúl, amados hermanos, y es que este varón no fue temeroso ni fue obediente a la voz y a la palabra que Jehová le mandaba. Y ese es el error que el humano puede cometer, es no atender, amado pueblo del Señor, a la voz de nuestro Dios. Lo que nosotros, pueblo de Dios, nos podemos equivocar es cuando nosotros no prestamos atención a la voz de Jehová de los ejércitos, porque el hombre o la mujer se puede equivocar, pero Jehová jamás se va a equivocar y jamás se va a fallar, amado pueblo, lo que Él nos está pidiendo. Pero lo que era Saúl, amados hermanos, no obedecía a nuestro Dios. Este rey lo que era empezaba a fijarse más o a obedecer más a la voz del pueblo. Cuando Jehová le mandó a Samuel y le dijo: mira, yo lo que es voy a vengarme de lo que Amalek hizo con mi pueblo Israel cuando venían de Egipto, porque Amalek se le había puesto a Israel cuando venían lo que era a la tierra de Canaán. Y Jehová le encomendó una misión a Saúl, y es que destruyera aquella tierra de Amalek. Y Saúl obedeció y fue a la tierra de Amalek. Pero ¿sabe qué hizo este varón? Dice la escritura claramente que lo que es de lo principal del anatema llevó a Israel para ofrecer el sacrificio a Jehová, cosa de lo cual Jehová le había dicho que no dejara nada. Y eso es el error del humano, pueblo de Dios, cuando no atendemos a la voz de nuestro Dios, a lo que Jehová quiere que nosotros hagamos, porque anteponer nuestra voluntad a la voluntad de Cristo es un error muy grande que usted y yo podemos cometer. Pero yo sé que en esta tarde hay un pueblo atento a escuchar la voz de nuestro Dios, no a la voz del siervo o de la sierva, es a la voz de Jehová de los ejércitos. Y Samuel salió a encontrar a Saúl de esta guerra y le dijo: ¿por qué desobedeciste a Dios? No, antes obedecí, le dijo Saúl, y trajimos de las primicias lo que es de los animales engordados para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. Y es ahí cuando Samuel le dice una palabra tan poderosa y que nosotros tenemos que tener presente en nuestro caminar. ¿Acaso se agrada a Jehová más del sacrificio que como que se le obedezca su palabra? Hay algo que a Jehová le agrada de un hombre, de una mujer, de un joven, que obedezcamos a la voz de nuestro Dios, que caminemos en pos de Jehová de los ejércitos. De eso es de lo que nuestro Dios se agrada. Pero Saúl pensó que con haber traído aquellos animales engordados iba a agradar a Jehová. Qué equivocado puede estar el hombre, amados hermanos, el pensar que caminar con desobediencia de nuestro Dios y nosotros le estamos agradando. De ninguna manera, pueblo del Señor. Jehová conoce nuestro corazón, Él escudriña nuestro pensamiento. Dice la Biblia que aún no está la palabra en nuestra boca cuando Jehová ya la conoce. Aún no está quizás en la palabra en nuestra boca cuando Jehová de los ejércitos ya la conoce. Dice la escritura que entonces Jehová desechó a Saúl. No le quitó el reino en ese momento, pero ya estaba desechado de la presencia de Jehová. Y eso es algo tremendo, amados hermanos, porque podemos aparentar, pero si Jehová nos ha desechado, ya no hay nada más. Nada podemos hacer con nosotros, tener una apariencia, porque eso es lo que le pasó a Saúl. Él le dijo: está bien, pero hónrame delante de los ancianos. ¿Cómo es que a nosotros nos va a
Gilgal y hónrame delante de los ancianos. Dice la palabra que desde aquel día Samuel nunca más volvió a ver a Saúl. Pero Samuel lloraba por aquel rey. Como humano lo lamentaba al ver a un hombre que Jehová había puesto el primer rey sobre Israel y cómo mismo Dios lo había desechado a causa de la desobediencia. Samuel como humano se lamentaba, amados hermanos. Pero dice la escritura que Jehová le dijo: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? Levántate y llena tu cuerno de aceite y ve a Belén de Judea, porque yo me he provisto de varón que camina conforme a mi corazón. Y eso es lo que Jehová hace. Si usted no quiere hacer la obra no va a parar. Si usted no quiere cantar, la obra no va a parar. La obra es de Cristo, Él es el que la lleva. Y si hay alguien que esté dispuesto, siempre hay un corazón al que Jehová ya ha visto. Dice la palabra que le dijo Jehová a Samuel: vete a Belén de Judea, porque ahí hay un muchachito que nadie ve, porque allá yo tengo a alguien que ni aún su padre lo ve como un potencial, pero yo conozco su corazón. Cuánto David hay en este lugar, que su corazón arde por la obra de Jehová, y eso es lo que nuestro Dios se agrada. Un corazón guerrero, no de apariencia ni necesita uniforme. Es que la guerra espiritual está en el corazón, amados hermanos. La guerra de este caminar es en nuestro corazón. No podemos pensar que necesitamos ser un servidor para ser un verdadero guerrero de Cristo. Amados hermanos, nuestro Dios conoce el corazón. Y se levantó lo que era Samuel y fue a Belén de Judá. Y lo que es, convocó a Isaí y a sus hijos al sacrificio. Y dice la Biblia, amados hermanos, que Isaí hizo traer sus hijos. Y cuando Samuel vio al primero, dijo: he aquí delante de Jehová estás ungido. Pero Jehová le dijo: no te equivoques, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y eso es lo bonito de nuestro Dios, que Él no se equivoca. El hombre sí se puede equivocar, pero nuestro Dios nunca se va a equivocar. Isaí hizo pasar 7 hijos y a ninguno de ellos escogió Jehová. Y entonces le dice Samuel: no tienes otro hijo, porque a ninguno de estos Jehová ha escogido. Por eso es que dice la palabra que no es del que quiera ni del que corra, sino del que Él tiene misericordia. No es del que corra o del que vuelve o el que quiera anteponerse, es el que Dios quiere, amados hermanos. Entonces Isaí le dijo: sí, hay otro muchachito, pero allá está cuidando las ovejas. Allá está lo que es en el campo, cuidando las ovejas. Le dijo Samuel: tráelo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y dice que cuando David venía, un muchachito rubio, dice la escritura, de ojos hermosos y de buen parecer. Y Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque él será rey de mi pueblo. Porque Jehová ya había visto a David, amados hermanos, porque nuestro Dios había visto a este varón, y él estaba viendo no solamente aquel muchachito, no, él estaba viendo aquella lámpara de Israel, aquel rey que entregaría triunfo y victoria a la nación de Israel. Jehová no estaba viendo solamente el presente de David o cómo lo miraban sus hermanos como un muchachito, no. Jehová conoce el porvenir. Jehová sabe a qué lugar lo quiere llevar a usted y a mí. Jehová sabe por qué lo ha llamado, por qué lo tiene en esta situación. Jehová lo conoce todo. Por eso dice Isaías que como son más altos los cielos que la tierra, así son sus pensamientos, más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos más altos que nuestros caminos. Nuestra mente es limitada, amados hermanos. Con dificultades nosotros conocemos el presente, el porvenir no lo sabemos, pero Jehová sí lo conoce. Él ya sabe, amados hermanos, lo que está formando en cada uno de nosotros. Jehová sí sabe a qué dimensión nos quiere llevar. Por eso solamente tenemos que aferrarnos y creerle a nuestro Dios. Lo que es, Samuel se levantó y dice que lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu de Jehová estaba sobre David. Ya nuestro Dios había marcado a David como nos ha marcado a cada uno de nosotros, porque yo le conozco lo que nuestro Dios ha
Lo que es, amados hermanos, Samuel ungió a David, pero aún no había sido puesto en el trono. Jehová tenía un trato con David, porque a Saúl lo ungieron y al tiempo lo puso en el trono, pero aún no había sido quitado del trono de Israel. Ya Jehová lo había desechado, pero él seguía siendo rey sobre Israel. Pero ya Jehová tenía a David, amados hermanos, porque antes de que nosotros querramos lo que es desistir o dejar de hacer la obra de nuestro Dios, ya nuestro Dios tiene a alguien preparado que si quiere hacer la obra de nuestro Dios, que si quiere servirle a nuestro Dios con amor. Dice la palabra, amados hermanos, que en esta ocasión se levantaron los filisteos y empezaron lo que es hacer la guerra contra Israel. Y se levantó Saúl y su ejército, y también se levantaron para lo que era ponerse ejército frente a ejército. Y estaban los filisteos a un lado del valle y el pueblo de Israel al otro lado. Pero ¿qué pasaba con Israel, amados hermanos? El sacerdote no estaba ahí y el líder que tenían estaba turbado, amado pueblo del Señor. Y dice la escritura que de la guarnición de los filisteos salió un paladín, un gigante llamado Goliat de Gad, y dice que se paró enfrente de Israel y le dijo: hoy yo desafío a los escuadrones de Israel, hoy yo desafío al pueblo de Saúl para que me traigan acá un varón y pelee conmigo, y si me venciere, nosotros seremos sus siervos, pero si yo lo venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. No soy yo, le dijo aquel varón, el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl. Como menospreciaba este filisteo aquel pueblo, amados hermanos. ¿Sabe por qué? No conocía al Dios de los hebreos, no conocía al que peleaba por el pueblo de Israel, y empezaba lo que era hacer escarnio a aquel pueblo. Dice la escritura que desde Saúl y todo el pueblo tuvieron gran miedo a este filisteo. Porque, amados hermanos, este filisteo no era algo, pueblo del Señor, solamente de apariencia. Era hombre de guerra desde su juventud. Era un varón, amados hermanos, que sí sabía pelear. Y el pueblo de Israel estaba bien turbado, amados hermanos. El pueblo de Israel lo que estaba bien amedrentado delante de aquel filisteo. Y yo no sé, iglesia, cuál sea el gigante que en su vida o en su hogar se haya levantado, pero en esta tarde usted y yo tenemos que tomar la autoridad de Cristo, tenemos que tomar la autoridad que nuestro Dios nos ha dado, y ya no es tiempo para que estemos más amedrentados, y sino que nos levantemos en el poder de nuestro Dios, en el poder de la oración, en el poder del Dios al que nosotros le hemos creído. Aquel filisteo, dice la escritura, que empezó a retar al pueblo de Israel, y los retaba porque sabían que estaban con miedo, sabía que aquel pueblo estaba atemorizado. Él sabía que en aquel ejército no había un solo varón que tuviera valor de salir para enfrentar a este filisteo. Y así estuvo, dice que salía en la mañana y en la tarde, y así estuvieron durante 40 días, pueblo del Señor. 40 días se levantaban y se paraban en pie de guerra, pero nadie se levantaba a lo que era a retar a aquel filisteo, y aquel pueblo estaba turbado. 40 días, amados hermanos, preparados para la guerra, pero temiéndole a aquel filisteo. Dice la escritura que vino 3 hijos de Isaí y habían ido a seguir a Saúl a la guerra, habían estado lo que era en ese campamento. Entonces Isaí vino y le dijo a David: ven y toma lo que es alimento y ve donde tus hermanos, ve a ver si ellos están bien, porque ya tenían más de 40 días de que habían salido a aquella guerra. Y David obedeció a su padre. Dice la palabra que tomó la carga que Isaí le dio y se dirigió lo que era al campamento de los hebreos. Isaí lo que es estaba mandando a David a llevar alimento a sus hermanos, pero Jehová lo estaba llamando a la guerra, porque él sabía la salvación que haría por medio de David. Isaí, amados hermanos, simplemente estaba mandando a David para que viera si sus hermanos estaban bien, pero Jehová sabía para lo que estaba llevando a David aquella hora, porque en nuestro Dios casualidades no existen. En nuestro Dios hay propósitos, y propósitos perfectos para con cada uno de nosotros.
fue a aquel lugar donde se encontraba Israel, frente a los filisteos, y llegó y dejó la carga donde el que guardaba la carga. Pero él veía a Israel como que estaban turbados, como que estaban amedrentados. Y en esa misma hora dice que salió aquel paladín, aquel filisteo que ya tenía 40 días de estar saliendo y diciéndole lo mismo, pero en ese momento había algo diferente, ya que el muchachito estaba en aquel lugar. Tal vez no estaba todavía en el ejército de Saúl, pero ya estaba en aquel lugar. Y dice que cuando David escuchó lo que el filisteo decía y vio a Israel, amados hermanos, sabe que David conocía al Dios de Israel. Él conocía al Dios que aquel pueblo servía. Los había sacado de Egipto, les había abierto el mar rojo, les había mandado maná, les había sacado agua de la roca. 40 años estuvieron en el desierto, su ropa no se les desgastó. A ese Jehová conocía David, a ese Jehová era el que David conocía, pero aquel pueblo estaba turbado. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender a conocer al Dios que verdaderamente le servimos. Tenemos que saber perfectamente en quién es que está nuestra simiente y a quién es que le estamos dando nuestro servicio. Al Dios de Israel, al poderoso, el que viene en las nubes, el que todo ojo le verá. A ese es el que nosotros servimos. Dice que aquel pueblo empezó a hacer alboroto cuando vieron al filisteo y dijeron: ya has oído lo que el rey hará al varón que venza a este filisteo. El rey lo va a coronar de favores, le va a dar a su hija por mujer y va a llenar de favor la casa de su padre. El rey Saúl estaba ofreciendo lo que él podía dar, porque no tenía nada más que dar, amados hermanos, más que cosas materiales. Él no tenía ninguna otra cosa que ofrecer a un guerrero más que cosas materiales. El hombre le puede dar lo que él tiene, pero nuestro Dios nos da de su poder, de su fuerza, de su espíritu, de su gracia, de su amor. Y eso es lo lindo de servirle a nuestro Dios. Porque Saúl ofrecía lo que tenía. Favor para la casa del padre de aquel varón. Ofrecía a su hija por mujer. Pero aún así, amados hermanos, no hubo ninguno que se atreviera a levantarse contra aquel filisteo. Aunque escuchaban, y me imagino que lo deseaban, los favores que Saúl ofrecía, pero sabían que no era cosa fácil, amados hermanos. Es por eso que Jesús dijo que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. No fueron palabras de hombre alguno, Jesús mismo lo dijo, que el reino de los cielos sufre violencia. Para entrar ahí, amados hermanos, necesitamos ser violentos en el espíritu. Necesitamos, pueblo del Señor, tener carácter en el espíritu, porque nuestro Dios nos va a ayudar. Aún así, con todos los favores que Saúl ofrecía, ninguno se atrevía a desafiar a aquel filisteo. Es que no era cosa pequeña, amados hermanos. 6 codos y 1 palmo medía este filisteo. Y más de su altura venía lo que era bien con su lo que es armadura. Y aparte de eso, su escudero delante de él. Piénsenlo lo que es en términos humanos. Cualquiera se amedrenta. Por eso, amados hermanos, es que esta guerra que nosotros llevamos, si nosotros vemos al hombre o a la mujer literalmente, entonces no vamos a avanzar. Esta guerra es en el espíritu. Esta guerra que nosotros llevamos, amados hermanos, este caminar que nosotros hemos emprendido es espiritual. Y el día que lo tomemos en la carne, yo le digo, amados hermanos, solo Dios, porque esto no es carnal. Por eso dijo Pablo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra principados, dijo, contra potestades, contra huestes espirituales de maldades en las regiones celestes. Nuestra lucha no es terrenal. Su batalla, mi batalla, no es con su esposo, no es con su esposa, es con el demonio que se ha levantado para hacerle la guerra. No es con su hijo ni con su hija. Usted tiene que ver ese gigante que se ha levantado para hacerle la guerra, pero en el nombre poderoso de Jesús, Él nos dará la victoria. Y escuchó David lo que decía que se haría aquel varón. Y dijo David: ¿quién es este filisteo incircunciso? Porque ha provocado al Dios de los escuadrones de Israel.
Aquel hombre, amados hermanos, yo me imagino que sintió un coraje al ver al pueblo del Dios viviente atemorizado delante de aquel gigante. Aquel pueblo, amados hermanos, de lo cual un tiempo las naciones escuchaban de Israel y temblaban porque sabían el Dios que llevaban. Pero en esta ocasión aquel pueblo estaba amedrantado. Aquel pueblo del Señor, estaba atemorizado. Y David dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que ha provocado a los escuadrones del Dios viviente? Y lo escuchó lo que era hablar su hermano mayor. Y dice que se encendió en ira contra David. Porque, amados hermanos, personas que nos quieran debilitar, eso va a abundar en el caminar del Evangelio. Eso, amados hermanos, va a abundar. Palabras que usted a veces desea escuchar una palabra de bien y a lo contrario recibe una palabra mala. Eso abunda en el caminar del Evangelio. Pero sabe que David era un muchachito, amados hermanos, con el Espíritu de Dios. Dice que Eliab le dijo: ¿para qué has venido? Porque yo conozco tu malicia. Le dijo: para ver la guerra tú has venido. ¿Y a quién has dejado aquellas ovejas? ¿Cuántas personas muchas de las veces nos quieren, amados hermanos, menospreciar por el tiempo que nosotros tomamos para servir a nuestro Dios? O nos quieren menospreciar por cómo nos dirigimos en el caminar de la vida, por nuestro vestuario o por nuestro comportamiento. Déjeme decirle: déjele las cosas a Dios, porque Él se encarga de todo. Mía es la venganza, dijo Jehová. Mía es la venganza. No lo tomemos a nuestra propia mano. Dejémosle las cosas a nuestro Dios. Eliab le dijo: yo conozco tu soberbia, muchachito, y tu malicia. Para ver la guerra has venido. Le dijo David: ¿qué estoy haciendo yo? ¿No es esto mero hablar? No solamente estás hablando tú. Ahí no necesitaban hablar. Ahí necesitaban que actuara, pueblo del Señor. Y eso es lo que nuestro Dios quiere, que actuemos, que de lo demás Él se encarga. Pero ¿qué necesita? Disponibilidad de nosotros. Disponibilidad, unas manos dispuestas, una boca dispuesta a exaltar el nombre de nuestro Dios. De lo demás Él toma el control. Ahí estaba lo que era Eliab, enojado con David, porque David estaba averiguando, pero no lo hacía solo para averiguar. Él sabía, amados hermanos, al Dios que le creía. Él sabía, amados hermanos, al Dios de Israel. No era cosa pequeña. Y se apartó de Eliab y le preguntó a otros y le dijeron lo mismo. Y mientras David dice que estaba preguntando, llegaron las palabras de David donde se encontraba Saúl y lo mandó a llamar. Y dice que David llegó, y no crea que llegó con pena o con temor delante del rey. No, amados hermanos, dice que le dijo: no se turbe tu corazón, no se turbe el pueblo de Israel, porque Jehová entregará hoy a este filisteo en mi mano. Porque yo sé que Jehová no pelea con lanza y jabalina, Él pelea con su espíritu, que es poder, que es gracia, que es amor, que es unción, que es autoridad. Saúl mandó lo que era llamar a David para ver qué era lo que le estaba hablando. Y David no llegó atemorizado, amados hermanos. Porque, amados hermanos, nosotros tenemos que tener carácter en las cosas de nuestro Dios, en la obra de nuestro Dios. Dice que le dijo: no tema el pueblo, yo voy a ir y voy a pelear con este filisteo. Dice que Saúl, aún el rey, amados hermanos, le dijo: tú no lo vas a poder vencer. Tú eres un muchachito y este es hombre de guerra desde su juventud. Y le dijo David: ¿sabes, Saúl? Le voy a decir algo. Yo cuido las ovejitas de mi padre. Y cuando yo estoy allá cuidando las ovejitas de mi padre, hay veces que viene el león o viene el oso y quiere tomar una de estas ovejitas. Le dijo: sea león o sea oso, yo lo despedazo, porque mi ovejita no se la va a llevar. Amados hermanos, nuestro Dios capacita en los secretos, porque yo no sé cuáles son los gigantes que constantemente quizás quieren robarle sus bendiciones, pero yo sé que usted las pelea legítimamente, no delante del pueblo ni del siervo, en lo secreto, cuando aquel hijo parece más perdido, parece que ese león casi se lo devora, pero ahí usted entra con la autoridad de Dios y con la oración que tiene tanto poder, y usted vence,
Porque ahí empieza nuestro Dios a capacitarnos. No espere que Dios lo va a capacitar en un altar. De ninguna manera, amados hermanos. Allá empezó a capacitar a David. ¿Usted cree que era casualidad que David fuera así? Le dijo, mira David, las ovejitas, mire Saúl, me las quería llevar el león o el oso. No crea que eran animales fáciles. No crea, amados hermanos, que los que querían llevar a la ovejita era un ladrón ahí, un humano. Eran osos o leones. Y David peleaba. Es por eso que yo les digo, hermanos, nuestro Dios conoce el corazón. Él ya sabía que ahí había un corazón guerrero que peleaba por las ovejitas, que era algo literal y material. Cuánto más nos iba a encender David en celo al ver al pueblo del Dios Altísimo amedrantado delante de aquel gigante. Él le dijo, fuese león o fuese oso, yo lo vencía. Jehová me entregaba la victoria, porque David siempre le dio la gloria a Dios. Jehová siempre me entregaba. Yo lo tomaba de la quijada y lo despedazaba y le quitaba aquella ovejita. ¿Cuánto más le dijo David? Este filisteo incircunciso que ha desafiado al Dios de Israel. ¿Cuánto más este filisteo que solamente es apariencia, pero no conoce el verdadero poder de nuestro Dios? Dice la escritura que entonces Saúl le dio la armadura a David para que fuera a pelear. Y David se puso la armadura, amados hermanos, porque era obediente. También dice que se puso la armadura y probó a andar, pero no podía. Es que usted no va a poder pelear con la armadura de otro. Esto no es así. Dios le ha dado a usted lo suyo, y con eso es que usted va a ganar la victoria, y con la ayuda de Dios. Dice la escritura que lo que es David probó a andar, pero no pudo, porque no lo había acostumbrado. Él no estaba acostumbrado a lo que era a usar aquella armadura. Y dice que se las quitó y le dijo, yo no puedo andar con esto porque nunca lo probé, nunca lo acostumbré. Y entonces David tomó lo que él sí sabía usar, lo que él sí estaba acostumbrado a usar. Dice que tenía su callado, o sea, su bardita, amados hermanos, su callado, su saco pastoril, y corrió al arroyo, tomó 5 piedras lisas del arroyo y lo echó en el zurrón que andaba. Y dice que empezó a caminar delante de aquel filisteo. Ahí iba aquel muchachito, pero un muchachito, amados hermanos, delante de nuestro Dios grande, un corazón guerrero era el que estaba caminando delante de aquel filisteo. Dice que cuando el filisteo lo vio, se levantó y empezó a caminar para ir a encontrar a David. ¿Y sabe qué hizo David, amados hermanos? Corrió primero a la línea de la batalla. Corrió, dice la Biblia, que David corrió a la línea de la batalla. Para nosotros poder estar en la línea de la batalla, amados hermanos, es porque nosotros hemos determinado nuestra vida. Como dice la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, Él siempre nos va a entregar la victoria. Cuando nosotros, amados pueblo, le creemos, pero con el corazón, no con la mente, porque nuestra mente nos puede turbar, pero el corazón no. Nosotros hemos entregado nuestro corazón a Cristo. Esta guerra, amados hermanos, la tenemos que tener en el corazón. David corrió a la línea de la batalla. Ya estaba esperando que viniera aquel gigante. Dice que cuando Goliat lo vio, lo tomó en poco, porque era un muchachito. Era un muchachito, amados hermanos, hermoso. Y dice que lo vio con su callado, con su zurrón, con sus piernas, con su onda en su mano. ¿Cuándo se había visto eso en una guerra? No era lo acostumbrado. No era lo acostumbrado. Y lo que era Goliat se empezó a burlar. Y le dijo, ¿soy yo acaso perro para que vengas a mí con palos? ¿Me has visto a mí que yo soy un perro para que tú vengas a mí con palos? Dice que le dijo, hoy yo entregaré tu carne a las aves y los escuadrones de Israel nos van a servir. Qué equivocado estaba aquel gigante, amados hermanos. Qué equivocado está ese gigante que se ha levantado en su vida. Déjeme decirle, se ha equivocado, porque Jehová le va a entregar la victoria. Porque yo sé que al Dios que usted le cree, que al Dios que usted continuamente sirve, Él le va a entregar la victoria. ¿En qué momento? Yo no le puedo decir, pero Jehová sí lo sabe. El momento de su victoria, Jehová sí lo conoce. Pero tenemos que seguirle creyendo y perseverando. Pueblo de nuestro Dios, aquel filisteo dijo, a este muchachito de la primera lo tumbo. Pero no sabía
en el nombre de quién iba David. Es que David no iba representando a Saúl, amados hermanos. Tampoco aquel pueblo turbado que ya tenían 40 días de estar ahí. No, David iba a representar a Jehová de los ejércitos, a ese Dios que nosotros representamos en esta tierra. A ese Dios iba representando David. Yo le digo que si David hubiera ido por defender a Saúl, no vence a aquel gigante. No lo vence. Pero él sabía, amados hermanos, a quién iba representando. A Jehová de los ejércitos. Y sabía, amados hermanos, desde que salió de hablar con Saúl, le dijo: yo le voy a cortar la cabeza a este filisteo. ¿De qué manera? No lo sabía, porque 10 espadas llevaba. No lo sabía de qué manera. Pero sabía que Dios le iba a entregar la victoria porque le había creído. Dice la palabra que le dijo Goliat: ¿por qué vienes con palo? David le dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él te entregará hoy en mi mano, y yo daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo, y cortaré la cabeza tuya. Y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la guerra, porque Jehová es el que entrega la victoria. Jehová le dijo a Zorobabel: no es con lanza ni con espada, es con mi espíritu, Zorobabel, que esta guerra se va a ganar. Es con mi espíritu, pueblo mío, que esta guerra se va a ganar. No es con fuerzas humanas ni con sabiduría de hombre. Que equivocados podemos estar al pensar que nosotros mismos vamos a ganar esta guerra. Hermanos, es con la fuerza y con la ayuda de nuestro Dios. Él nos dará la victoria. Dice que lo que era David puso su mano en el zurrón y sacó una piedra. 5 llevaba, una ocupó. Una necesitó nada más. Dice que la puso lo que era en su onda y empezó a correr para encontrar a aquel filisteo. Iba David, amados hermanos, lo que era con aquella onda y con aquella piedra. Él no sabía cómo o a dónde le iba a caer, pero de que ese gigante caía por tierra, caía por tierra. Claro que sí, amados hermanos, de que ese gigante va a caer. Créalo, decrételo, amados pueblo del Señor. Dice que se apresuró y tiró aquella onda, y aquella piedra dio en la frente del filisteo. Y aquel gran paladín que por 40 días atemorizó a Israel cayó en tierra. Pero no solamente se quedó David viendo si ya estaba vivo o muerto, no. Él corrió y le quitó la espada de Goliat, la misma espada que Goliat llevaba. Él la sacó de su vaina y le cortó la cabeza, porque Jehová le había dado la victoria, porque Jehová le había dado la victoria. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo le dice a los efesios: habiendo acabado todo, están firmes, pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo le dice: tomad el escudo de la fe y el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de nuestro Dios. Ahí está nuestra armadura, ahí está nuestra armadura para vencer, para vencer, para vencer. Jehová nos ha dejado la armadura. ¿Por qué? Le dijo el apóstol Pablo a los efesios: habiendo acabado todo, descansen. No, habiendo acabado todo, estén firmes. Tenemos que seguir, amados hermanos, siempre, porque no crea que hoy venció un gigante y ya la victoria está ganada. ¿Sabe cuándo hemos coronado? Cuando estemos en el tercer cielo, o cuando la muerte nos enfrenta. Entonces hemos coronado esta carrera. Pero mientras tanto, amados hermanos, siempre van a haber tribulaciones, siempre van a haber luchas, siempre van a haber pruebas. Por eso que el apóstol Pedro dice: amados, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes gozaos, porque sois partícipe de la prueba, también seréis partícipe de la gloria del Dios viviente. Eso es lo que nosotros esperamos. Pero si no queremos participar de la prueba de Cristo, ¿cómo vamos a participar de la gloria que nuestro Dios nos quiere dar? No, hermanos, me encanta esta palabra que Pedro dice: no os sorprendáis como que algo extraño, qué raro que me está pasando una prueba. No, nosotros sabemos el camino que hemos emprendido. Pruebas van a venir. Extrañémonos, amados hermanos, el día que no sintamos la presencia
presencia de nuestro Dios. Ahí sí preocúpese. El día que usted sienta que Dios de verdad ya no, entonces sí, preocúpese. Pero que porque vengan pruebas, no, dice Pedro, no os sorprendáis como que si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes hay que gozarnos, pero eso es lo que cuesta. En la carne cuesta, hermanos. No se lo digo en broma, de verdad en la carne cuesta a veces entender las pruebas. Pero ¿sabe qué? Lo que es David no solamente se quedó viendo a aquel gigante, ya está ahí. No. La palabra que le dijo a Saúl, yo le voy a cortar la cabeza, es que se la cortó con la misma espada de Goliat. Allá más adelante, lo que era David necesitaba una espada y le dijo el sacerdote, no hay otra más que la del filisteo. No hay mejor que esa, le dijo, dámela. No hay otra espada mejor que esa, porque con esa espada yo le corté la cabeza y me hace recordar que Dios siempre me ha entregado la victoria y me la va a seguir entregando, pueblo de Dios. Así quitó Dios lo que era el oprobio de Israel y entregó gran victoria. Ya los israelitas, ya cuando vieron a aquel gigante por tierra, entonces ya salieron a pelear a los filisteos, que ya el gigante ya David lo había vencido. Jehová entregó gran victoria. Pero ¿qué necesitó nuestro Dios? Un hombre de guerra, un veterano, no, un muchachito. Pero ¿sabe qué? Lo que sí necesitaba, que David tenía el espíritu de Jehová. Eso sí, lo que nosotros necesitamos. No se vaya a equivocar. Que usted necesita un uniforme, no, necesita el espíritu de Jehová. Como Jehová le dijo por medio del profeta Zacarías a Zorobabel. No es con espada, no es con fuerza humana, es con el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y como yo sé que somos una iglesia que tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios, no dudo que nuestro Dios cada día nos entregará la victoria. Como hasta este día se la ha entregado, se la va a seguir entregando hasta el día que la trompeta suene o que la muerte nos sorprenda. Y ese es el día glorioso que la iglesia espera. Eso es lo que nosotros, amados hermanos, tenemos que siempre tener presente, que esperamos ese día glorioso cuando veremos a Jesús venir por nosotros, cuando nos va a decir, venid bendito de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner, entra en el gozo de tu Señor. Eso es el que nosotros estamos esperando. Eso es lo que nosotros esperamos, iglesia. Si ese gigante, no sé por cuánto tiempo, quizás usted había estado amedrantado o pensando que no lo iba a lograr, lo va a lograr. Tome fuerzas en el Señor. No la busque en el hombre ni en el siervo, porque como yo le dije, el humano da lo que puede dar, lo que tiene, eso da. Pero nuestro Dios sí nos da fuerza. Mira, hermano, una palabrita que nuestro Dios nos mande, cómo nos inyecta fuerza. Cuanto más cuando vamos de rodillas, nuestro Dios nos fortalece. Nuestro Dios nos fortalece a través de su Espíritu Santo. Por eso es que le dijo a los discípulos, os conviene que yo me vaya. Mira, hermanos, para que Jesús dijera eso, que le convenía a los discípulos que Él se fuera, era porque lo que iba a venir no era menor que Él. Le dijo, os conviene que yo me vaya, para que cuando yo me vaya, venga el Consolador. Ese es el Consolador de la iglesia de Nueva York, el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos consuela y el que nos entrega la victoria. Sigamos guerreando, iglesia. Sigamos peleando. No le demos la espalda a nuestro Dios. No se la podemos dar. A Jehová, cómo le dolía que Israel, en vez de darle la cara, dice que le volteaban su cerviz, su espalda. A Jehová le dolía cuando él buscaba a Israel, pero Israel le daba la espalda a nuestro Dios. No crea que a nuestro Dios no le duele cuando un hombre, una mujer, cuando un ser humano le da la espalda a él. A nuestro Dios le duele porque Él pagó con su vida, con precio de sangre nos ha comprado. Y el hombre le puede fallar o se puede equivocar. El hombre puede equivocarse, pero Él nunca se va a equivocar. Amados hermanos, Jehová le decía a Israel por Jeremías, a través del profeta Jeremías, ¿qué mal encontraron en mí? ¿Cuál fue el mal? Le decía Jehová. Amados hermanos, nuestro corazón de verdad que se entristece al escuchar al Creador del cielo y de la tierra decirle a Israel, ¿cuál fue el mal que yo les hice a Israel para que me hayan dado la espalda? ¿Qué mal le ha hecho Dios? Ningún mal. Y se lo digo por si acaso usted estaba pensando en retroceder.
No retroceda, amados hermanos, porque ningún mal nos ha hecho Dios. Antes nos colma de favores, de gracia y de misericordia. Nos entrega grandes victorias. Porque yo sé que si usted se pone a pensar que humanamente hay cosas que usted nunca las hubiera logrado, pero como piensa, cómo de grande nuestro Dios, cómo me ha entregado esa victoria. Pero luego se nos olvida, hermanos, y andamos debilitados queriéndole dar la espalda a Dios. No seamos así, no seamos de los que retrocedemos, sino que cada día empuñemos nuestras armas. Hasta aquí, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios. La iglesia puesta en pie, el Espíritu Santo cada